Bueno, yo quería compartiros, seguimos con el tema del discipulado básico, estamos hablando acerca de el Dios como el origen de todo. ¿Para qué? Para intentar entender el concepto general de todos los temas que estudiemos a posteriori. Tenemos que ver primeramente el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, y cuando uno entiende la naturaleza y el carácter, entonces podemos situar los diferentes conceptos teológicos y doctrinas de acuerdo a la naturaleza. Porque el ser humano tiene muchas formas de interpretar la Biblia de acuerdo a su cultura, que eso es un problema, de acuerdo a sus experiencias, también es un problema, o de acuerdo a sus traumas, etcétera, etcétera, o también a cómo le han enseñado en su iglesia, en su forma de ver la Biblia. Pero muchos de esos sistemas teológicos están fundamentados, yo decía hoy en un pequeño estudio, en textos que los sacas del contexto para sacar un pretexto. ¿Qué significa? Que yo puedo coger cualquier versículo de la Biblia e invertirme una doctrina. Ahora, ¿cómo yo puedo entender una doctrina? ¿La doctrina qué es? Es un estudio, es una enseñanza bíblica, un dogma bíblico. Se tiene que usar toda la escritura para poder sacar una doctrina, un dogma bíblico. Y para entender esa doctrina que estamos intentando sacar, yo tengo que conocer la Biblia de principio a fin y el carácter de Dios. Esto es un extra. Cualquier enseñanza que no se alinee con el carácter de Dios no puede ser bíblica. Yo no puedo hablar, a mi forma de verlo, yo no puedo hablar de una salvación condicionada a una elección soberana de Dios, donde Dios determina salvar a uno y determina a otros para perdición, porque se sale del carácter y la naturaleza de Dios en cuanto a lo que vamos a estudiar hoy, que es el amor. Entonces, como no encaja en la naturaleza de Dios de ese amor, entonces yo no puedo sacar una doctrina de elección en la cual Dios elige a un niño en África para morir y a un niño en Murcia para vivir. ¿Ves que se desencaja de la naturaleza divina? Por eso todo sistema teológico tiene que encajar en esto que estamos estudiando tan básico, pero que es la naturaleza de Dios. ¿Hasta aquí me entienden? Puedes poner un dedo para arriba o puedes decir lo que quieras que te escucha el Señor. ¿Amén o no amén? Bueno, yo quiero compartiros algo que a mí es un tema que me encanta, es el amor de Dios. Es muy largo, es muy profundo, pero voy a intentar, hicimos ya una clase antes de irme a Ecuador, voy a intentar resumir este concepto que yo le llamo las 7 declaraciones del amor. Puedes anotar esto, las 7 declaraciones del amor de Dios. Y nos vamos a basar en el libro de Juan, el apóstol Juan, el capítulo 3, todos conocen este verso, capítulo 3, verso 16. Dice así la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo yo creo que es el más conocido de la Biblia unido al Salmo 23, ¿vale? Este es el texto, el versículo más conocido, pero a la misma vez es un versículo en el cual yo digo que tiene teología propia. ¿Por qué digo que tiene teología propia? Porque tiene una grandeza para revelarnos a Dios y revelarnos su amor. Es más, muchos teólogos dicen que contiene teología propia, un solo versículo. Y eso es lo que vamos a intentar desgranar a lo largo de estos minutos. Por eso, cierra bien la puerta que no entre la perra. No, cierra bien. Pero por si acaso, ahí está. Cierra bien, no un portazo, ¿está bien? Por eso vamos poquito a poco, vamos adentrándonos. Ese móvil está grabando. Por eso tenemos que ir poquito a poco adentrándonos en este versículo. Lo repito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia comienza con un hombre perdido en el Edén, pero va a terminar con un pueblo redimido en una ciudad eterna por toda la eternidad. Y eso está basado desde el Génesis hasta Apocalipsis. Yo lo resumo que es una misma historia, la historia de Dios buscando al ser humano. Es la historia de Dios en la cual Él quiere revelarnos su eterno, precioso, inigualable amor. Es más, la Biblia no se trata de nosotros, la Biblia se trata de Dios. Y lo que intenta tratar la Biblia es
el amor, o sea, Dios quiere expresar a lo largo de toda esta escritura, nos quiere expresar lo mucho que ama a la humanidad. Ese amor no es un sentimiento, no es sentimentalismo, porque a veces nosotros el amor lo queremos definir con lo que nosotros sentimos, ¿no? El amor de un padre a un hijo, el amor que uno puede sentir por un auto que se ha comprado nuevo, el amor que siente por su esposa, el amor que siente por los padres, abuelos, familiares, amigos, y lo intentamos definir de acuerdo a una emoción, a un sentimiento. Los jóvenes, ese enamoramiento, ese cosquilleo que sienten cuando son de 15, 18 años. Pero Dios, el amor de Dios no está basado en un sentimentalismo pasajero, momentáneo. Ni siquiera el amor de Dios es una tolerancia. El amor de Dios tampoco es una improvisación. Porque fíjate, la cruz no fue la improvisación de Dios como que el pecado le pilló de sorpresa, sino que la Biblia nos revela de que Dios ya quería revelar su amor hacia nosotros. Por eso dice que preparó un cordero antes de fundar el mundo. O sea, antes de Dios crear la tierra, el universo, las estrellas, antes de eso, Dios ya en su preconciencia había determinado un cordero. Ese cordero se llamaba Cristo. Por eso el profeta Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista pudo ver ese amor reflejado en la venida del Hijo de Dios. Ahora, no sé si te has preguntado cómo Dios reacciona hacia el pecado. Y esto es interesante para los que tenemos corazón evangelístico y para que la Iglesia adquiera el ADN evangelístico. ¿Cómo Dios reacciona hacia el pecado de la humanidad? Dios ha reaccionado amándonos a través de su Hijo. Dios no se alejó, Dios no se enojó, Dios no decidió abandonarnos a nuestra suerte, Dios no decidió destruir la humanidad, Dios decidió mostrarnos la cruz. Y la cruz incluso tiene dos ingredientes, y es que la cruz revela amor, pero también revela lo horrible que es el pecado. Porque Dios tenía que condenar el pecado de la humanidad sobre alguien que éramos tú y yo, pero lo ha decidido condenar sobre su Hijo Jesús. Fíjate en la cruz, mira alguna película como La Pasión de Cristo, mira algún vídeo donde veas la crucifixión de Jesús y vas a ver cómo Dios castiga el pecado sobre la vida de su Hijo. Por eso, el amor de Dios es mucho más grande que el pecado de la humanidad. Grábate esta frase. El amor de Dios es mucho más grande que el pecado que la humanidad tiene. Piensa en el pecado más horrendo. Hablando esta semana con Lolo, hablábamos un poco en general de muchas cosas, pero él me dice: Israel, piensa en el pecado de la pederastia. Dice: para mí es el pecado más horrendo, y aún así Dios tiene perdón para gente que se arrepiente de esos tipos de pecados tan sumamente dañinos y horribles. Pero Dios también provee perdón para todo el que se arrepiente de cualquier pecado. No hay pecado que la cruz no pueda cubrir, no hay pecado que el amor de Dios no pueda sanar y hacer desaparecer. Nos centramos primeramente en la primera palabra. Voy a intentar hablar una palabra o dos, de acuerdo el tiempo nos permita. Son 8:30, casi. Comienza el verso diciendo: porque de tal manera. Hasta aquí. De tal manera. El Espíritu Santo no está improvisando la forma de hablar en este texto. Sabéis que cualquier palabra, por insignificante que parezca, al ser inspirada por el Espíritu, tiene un contenido y un sentido espiritual. Por eso, si la Biblia comienza este verso diciendo de tal manera, a mí me está hablando algo, y es que Dios intenta medir su amor. Dios está intentando medir este amor que va a revelar a través de su Hijo. Por eso el primer punto que yo quiero transmitiros de las 7 declaraciones del amor de Dios es el número 1, la grandeza de su amor. Anota esta palabra, la grandeza de su amor. ¿Qué significa la grandeza de su amor? Que Dios quiere medir su amor. ¿Y cómo lo va a medir? Numi, Él lo puede medir en kilómetros. Podemos decir: yo te amo,
Yo le podría decir, yo te amo hasta la luna, como se dice mucho en algunas, ¿no? En algunos contextos. Te amo hasta la luna. No sé si era Iron Man el que decía eso. Pero, Zoe, hace mucho ruido. Te quiero hasta, te amo hasta la luna, pero la luna, de la Tierra a la luna, hay una distancia en kilómetros, o sea que no es algo ilimitado, sino que hay un límite en ese amor. Te quiero hasta el sol. Aún así, de la Tierra hasta el sol hay un límite de kilómetros. Podíamos hablar del amor de Dios en esa grandeza de intentar meterlo en una cuba de 1000 litros, pero sería también limitado. El amor de Dios tiene 1000 litros, o una cuba de 10.000 o una piscina de 100.000 litros, una piscina olímpica, pero todo sería limitado. O podíamos limitarlo a los años. Es que Dios nos ama hasta que tengas 30 años, o Dios te va a amar. No, es que lo que el apóstol nos quiere decir de tal manera, está diciendo, el tamaño de Dios solamente se puede medir en lo que Él ha estado dispuesto a entregar. O sea, tú no puedes medir el amor de Dios de acuerdo a un concepto o algo terrenal. Solamente se puede medir en el tamaño de lo que Dios estuvo dispuesto a entregar por nosotros. ¿Y sabes lo que Dios estuvo dispuesto a entregar por ti? A su único Hijo unigénito, llamado Cristo. Ese es el tamaño del amor que Dios tiene por ti, por tu familia y por toda la humanidad. Ahí están incluidos incluso las personas que no te caen bien o no me caen bien. Ahí están incluidos aquellas personas que no entran en mi clase social, son de otra clase, de otra cultura. Es que ahí entra el amor que alcanza a todas las criaturas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando tú lleves el Evangelio y comiences a discipular a otros, tú tienes que amarlos al igual que Dios los está amando. Si Dios está amando al más vil pecador de esa manera, yo los tengo que tratar y nosotros los tenemos que tratar en la iglesia de acuerdo a cómo Dios nos está tratando a nosotros. ¿Alguien puede hacer así con el dedito para decir un amén? Por eso, el amor de Dios tiene un tamaño. ¿Y sabes cuál es su tamaño? De tal manera, es el tamaño de Dios. ¿Cuál es el tamaño de Dios? Dios es ilimitado. La Biblia dice que Él es el alfa, Él es la omega, para hablar de que Él no tiene principio y no tiene fin. Dice la Biblia que los cielos no pueden contener su gloria, es decir, que ni el universo podría contener la grandeza de Dios. Dios es ilimitado, Dios es espíritu. Entonces, su amor tampoco puede tener límites. ¿En qué yo baso un poco esto? En que Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, verso 4, perdón, capítulo 4, verso 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si entre nosotros no nos podemos amar entre la comunidad cristiana, entonces no hemos conocido a Dios. Porque la base, el fundamento del cristianismo, como estamos leyendo, es el amor. Y si Dios me ha amado de esa manera, yo tengo que poder expresar el mismo amor que Dios me ha otorgado a mí. Por eso, dice la Biblia, Dios es amor. No dice en ningún momento que Dios tiene. Dice Dios es. Y esto es glorioso, es poderosísimo, porque entonces, de acuerdo a todo lo que Dios sea en su naturaleza, el amor de Dios también va a ser. ¿Vale? Escuchar atentos esto porque quizás es un poquito difícil de entender. Si Dios es amor, Dios no tiene, Dios es amor, entonces toda la naturaleza de Dios, todos sus atributos que solamente Él tiene, atributos divinos, entonces todo lo que Dios sea en sus atributos, también el amor de Dios va a ser por cuanto Dios es. Entonces, si Dios es eterno, es uno de los atributos que solamente Dios tiene. El ser humano no es eterno, el ser humano es sempiterno, tiene un principio y no tiene un final, pero el único ser eterno es Dios. Entonces, si Dios es eterno y Dios es amor, entonces el amor de Dios también es eterno. ¿Entendéis este juego de palabras? Dios es amor, Dios es eterno, por tanto,
el amor de Dios es un amor eterno. La Biblia dice, con amor eterno yo te he amado. O sea, desde antes de la fundación del mundo hasta cuando el mundo se ha destruido y venga un cielo nuevo y tierra nueva, en todo eso Dios ya nos ha amado. ¿Amén o no amén? Dios es infinito. Por tanto, si Dios es infinito, su amor también es infinito. Si Dios todo lo puede porque Dios es todopoderoso, entonces su amor también es todopoderoso, también es omnipotente. La Biblia dice, el amor todo lo puede. Hay cosas, problemas que a veces uno enfrenta que con nuestra capacidad no podemos solucionar, pero con el amor sí. Hay un simple abrazo que manifieste el amor, tiene el poder suficiente para poder transformar una vida y volverla al corazón de Dios. Hay gente que simplemente, queridos hermanos, necesita el abrazo. Hay gente que a lo mejor cuando sales a evangelizar te van a hacer problemas y te van a criticar y te van a insultar, pero a lo mejor lo único que necesitan es el abrazo de un Padre eterno a través de ti, porque nadie les abrazó y nadie les amó. Entonces mira el amor de Dios, el poder tan inmenso que tiene. Podíamos irnos a 1 Corintios, capítulo 13, que lo puedes leer en tu casa. Es precioso este capítulo 13 de 1 Corintios. Dice, el amor es sufrido, verso 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca el egoísmo suyo, el amor ni siquiera se irrita, el amor tampoco guarda rencor. Dice, no se va a gozar en la injusticia cuando algo ocurre malo, siempre se va a gozar con la verdad. Y ahora dice, todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Entonces entendamos de que el amor de Dios es también todopoderoso por cuanto Dios es amor. Dios es inmutable. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? Significa que Dios no puede cambiar. Dios es lo que es y Dios no puede cambiar, ni siquiera en lo que Él ha deseado, en su soberanía, en su voluntad soberana. Entonces, si Dios es inmutable, porque la Biblia dice que en Él no hay sombra de variación, entonces si Dios es inmutable, su amor también es inmutable. ¿Qué significa para que podamos entenderlo? Que no hay nada que yo pueda hacer, ni tan bueno, ni tan malo, que pueda hacer que el amor de Dios cambie. Yo puedo ser terriblemente malo. Puedo pisar las hormigas, pisar las cucarachas. Puedo hacer daño a las criaturas. Puedo tener envidia, faltarle respeto. Mil cosas malas. Y aún así, Dios seguirá amándome de la misma manera. Eso no significa que las consecuencias que yo voy a recibir por pisar una cucaracha o por ser malvado, voy a recibir consecuencias, porque eso es la ley de la causa-efecto. Si yo hago algo, voy a recibir la consecuencia. Si yo me salto un semáforo y me pilla la policía, pues me van a poner una denuncia. Si hago un delito más grave, puedo tener incluso cárcel. O sea, mis actos tienen consecuencias, pero el amor de Dios va a seguir igual, porque el amor de Dios es inmutable. Entonces, Israel, eso significa que si yo soy malo, malo, malo y peco mucho, como Dios me ama, ¿me voy a ir al cielo sí o sí? No, porque Dios te ama, pero te está diciendo que vengas a Él en el arrepentimiento. Si no vienes a Él en el arrepentimiento para recibir su amor y sigues el camino del pecado y alejado de Dios, tu fin va a ser un fin alejado de Dios en la eternidad. Y eso se llama infierno, vivir sin Dios. Y Dios te seguirá amando, pero no has aceptado lo que el amor te quiere entregar, que es el perdón y una relación eterna con tu Padre. Amén. El amor de Dios, y termino con esto, el amor de Dios también es santo, porque Dios es santo. Hemos estudiado qué es la santidad de Dios. Y resumiendo un poco lo que es la santidad de Dios es la pureza en todo cuanto Dios hace, todo cuanto Dios es, todo cuanto Dios piensa. ¿Qué es la pureza? De que todo lo que Dios hace, lo hace desde su buen deseo. Dios no tiene malos deseos, ni tiene malas intenciones, ni intenciones por bajini, como a veces tenemos algunos o tienen algunos. Entonces, como Dios es santo, es
pureza, todo el amor de Dios es puro, por cuanto todo lo que Dios nos dé a través de su amor viene de acuerdo a su pureza y santidad. Amén. Bueno, la aplicación que yo me anoté aquí es que Dios me ama si hago las cosas bien. Eso es un concepto que mucha gente cree. Dios me va a amar si hago las cosas bien. Eso no es así. El amor humano te va a decir, te amo sí, una condición, te amo por, es una motivación, pero el amor de Dios dice, te amo y punto. Porque el amor de Dios es un amor ágape. La palabra ágape significa, en su idioma original, significa un amor incondicional. No hay condiciones en el amor de Dios. Eso es el amor ágape. En el griego había muchos diferentes tipos de amor que otro día los podemos hablar. El amor eros, el amor filial, había el amor pragma, había el amor, no recuerdo cómo era el amor a sí mismo, que hay una frase en psicología, que cuando uno se ama a sí mismo de una forma desmedida. Y también está el amor ágape. Hay más de 8 o 9 diferentes palabras en el griego para hablar del amor. Y cuando la Biblia habla del amor de Dios, solamente usa una palabra, ágape, porque ese es el amor divino, es el amor que, que no tiene condición, que no te va a poner una condición para que lo recibas. Es un amor en el cual Dios te da sin esperar ni siquiera nada a cambio. Dios te entrega todo y no espera de ti absolutamente nada. Lo que pasa es que cuando uno recibe ese amor tan glorioso, lo recíproco o lo que te van a hacer es devolver ese amor hacia Dios o volverte hacia Dios. ¿Sabes lo que necesita el mundo? Entender que Dios les ama. Por eso en la evangelización usamos una frase que se pierde a veces la magnitud del peso que tiene, pero sigo creyendo que cuando uno dice esta frase que os voy a decir, sigue teniendo peso, sigue teniendo poder, y es Dios te ama. Qué sencillez, que a veces lo usamos a la ligera y hay que decirlo, pero tiene un peso tremendo, hermano. O sea, toda la gente que no ha recibido amor, que han vivido carentes de paternidad, de madre, de padre, que han vivido carentes de amor, de aceptación, de validación, toda esa gente que viven con trauma desde su niñez, le estamos diciendo, hay un ser que te ama. Hay un Dios que conoce lo más profundo de tus pensamientos y aún así te ama. ¿Sabes qué pasa? Que aquí todos tenemos un rostro santificado como el de Moisés, ¿no? Resplandeciente, con las luces que nos ponemos. Y parece que somos todos muy buenos, pero Pedro se ríe, voy a decir la verdad. Si Dios pudiera proyectar nuestros pensamientos en una pantalla gigante, muchos de nosotros, yo el primero, me avergonzaría. Porque ahí saldrían los rencores, los odios, los celos, las envidias, la contencia, como se diga, los deseos deshonestos, las palabras deshonestas, las mil cosas que hay en nuestra mente o quizás había en otro tiempo. Pero si Dios pudiera proyectar toda nuestra vida desde el pasado hasta el día de hoy, nos avergonzaríamos, seguro. Y aún así, Dios dice, te amo. ¿Por qué Dios dice te amo? Porque la Biblia dice, en esto conocemos el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo yo entiendo entonces el amor? Que Dios, conociendo la profundidad mía, la profundidad tuya, y cuando evangelizo, la profundidad tuya de tus pensamientos y sufrimientos y maldades, y aún así Dios te ama de manera incondicional. Dios te entrega su amor y ni siquiera espera que vengas a Él. Entiéndeme bien, Dios desea que la humanidad se arrepienta y vuelvan al Evangelio, pero no está amándote Dios con una doble intención. Dios te está amando, regalando su amor, y ahí lo tienes, cógelo, disfrútalo, y Dios está ahí esperando si alguno quiere venir a sus pies. Esto, para hermanos queridos, es algo que a mí me llena de alegría. Te amo porque decidí amarte. Es el resumen de la palabra ágape. Por eso la cruz es la medida visible de un amor invisible.
Para entender entonces la palabra de tal manera, yo tengo que mirar a la cruz, porque la cruz es la medida visible de un amor invisible. Cristo no vino a convencer al Padre, Padre, tienes que amarles. Padre, yo muero por ellos para que tú les ames. No, Cristo fue la respuesta al amor del Padre, aun cuando estaba fundando el mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, nos amó aún antes de fundar el mundo. Amén o no amén. Yo estoy disfrutando mucho. Ahí está mi Flori con los dedos para arriba. Gloria a Dios. Muy bien, qué bien. Llevamos 25 minutos. Yo no sé si me aguantáis 10 minutitos más y comparto otro punto acerca del amor. ¿Sí? Vámonos. Sigue diciendo entonces el versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios. Nos quedamos aquí. Porque de tal manera, lo hemos visto, está en la grandeza de su amor. Ahora vamos a amó Dios. ¿Qué punto quiero resaltar aquí de otra de las 7 declaraciones del amor de Dios? Es que Dios es el origen del amor. El amor no ha nacido de la humanidad. El amor no ha nacido de aquellos poetas que sabían expresar con palabras muy elocuentes acerca del amor. El amor tampoco tiene la exclusividad divina de aquellos grandes artistas que han escrito canciones, baladas del amor. No un Alejandro Sanz, yo no conozco mucho, pero todos estos grandes cantores que han escrito a lo largo de los siglos canciones que expresan el amor. El amor tampoco lo tiene la exclusividad los pintores que intentan expresar la unidad en un matrimonio, el amor por los hijos. El amor no tiene un origen del mundo, de la humanidad. La Biblia me está diciendo que amó Dios. Por tanto, el origen de donde procede el amor es de Dios. El origen no está en el hombre, se encuentra en el Dios que tanto te ama. Por eso nosotros no hemos iniciado esta historia. El Evangelio no nos dice, o la religión te dice que el hombre busca a Dios. Eso te dice la religión. Tenemos que buscar a Dios. Pero el Evangelio, ¿qué nos está diciendo? El Evangelio nos está diciendo que fue Dios el que vino a buscar al hombre. Dios es el siempre, esto qué glorioso, Dios siempre tiene la iniciativa. Dios siempre está iniciando, el que da el primer paso hacia la humanidad. El hombre peca, se pierde en sus pecados. ¿Qué hace Dios? Ya ha preparado el cordero, le da la promesa a Eva, tranquila, de tu simiente nacerá alguien que le pisará la cabeza a la serpiente. El pueblo se apartaba, Dios daba el paso para acercarse a ellos. Tú y yo nos apartamos, ¿qué hace Dios? Cuando vivimos en nuestros pecados y delitos, Dios da el primer paso, llamado cruz. La cruz es la revelación del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Libro de Filipenses. Dios determina a través de su Hijo determina despojarse de su divinidad. Y la palabra despojarse no significa que dejó su divinidad, sino que ocultó, como si el rey se pone unos trapos de un plebeyo, harapientos. Ese rey celestial se puso los trapos de la humanidad. Eso es lo que Dios ha hecho, dar el primer paso. Por eso me atrevo a decir que el origen del amor siempre va a ser Dios. Dios siempre busca al hombre. El amor de Dios es inherente. ¿Qué significa esta palabra un poco complicada? La palabra inherente es que no podemos provocar algo en Dios para tener una reacción en su amor. Yo no puedo intentar hacer algo para intentar que Dios me ame más. Eso significa la inherencia de Dios o de su amor. Entonces, si Dios es inherente y su amor es inherente, nada ha provocado el amor de Dios. No había belleza en nosotros, por decirlo de alguna manera, que pudiera atraer su amor. Es que Dios ha querido soberanamente amarnos. Por eso el origen de todo el amor procede de Dios. Y lo que la humanidad realmente necesita es conocer, palpar, disfrutar ese amor que solamente el amor perfecto procede de Dios.
La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3, dice que no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún así Él nos amó. Él ha decidido amarnos. Lo que había dicho antes, el amor de Dios es eterno porque dice con amor eterno te he amado. Incluso antes de tu fracaso, Dios ha querido amarte. Dios ha dado el primer paso. Dios es el origen de todo el amor. Entonces, ¿qué aplicación teórica, práctica yo puedo tener con este origen del amor? Una aplicación sencilla sería que el enemigo muchas veces nos intenta hacer creer que Dios ya no nos ama. A veces nos vienes a los pensamientos, yo creo que todos en algún momento hemos lidiado con eso. Cuando quizás no te has levantado en la madrugada para orar, cuando quizás no has ayudado a tu prójimo, cuando quizás lleva un tiempo frío que no, por lo que sea, no has venido a una reunión, no estás en comunidad, no estás buscando a Dios, si llevas una temporada alejado de Dios, puedes llegar a pensar de que Dios no te ama. Vámonos al otro punto. Estamos súper activos en la iglesia, visitamos, ayudamos y podemos pensar de que Dios ahora entonces sí nos ama. Pero tenemos que romper esta disonancia en nuestra mente. Dios te ama, estés en tu momento álgido de espiritualidad o estés en un momento a veces que pasamos de frío o de apatía o de un proceso que estás viviendo y quizá te has enfriado. Pero aún así, Dios en su origen ha decidido amarte. Aunque Satanás te diga, has fallado demasiado, te has equivocado, la gracia de Dios no te va a alcanzar a ti, pero ¿qué dice Dios? Dios no te ama porque seas perfecto. Dios te ama porque el origen de todo el amor perfecto viene de Dios. Y Dios quiere amarte, te ha amado, porque simplemente Él es amor. Quiero que hoy cuando estés en tu habitación y vayas a entregar los sueños, puedas decirle a Dios, Señor, quiero disfrutar de tu amor. No necesito ganarlo, no necesito hacer nada para provocar que me ames. Quiero poder acostarme a dormir y saber, entender que tú me amas. Yo a veces digo que Dios está completamente enamorado de ti. Y quizás es una forma de expresarlo muy humana, pero en nuestro poco vocabulario para entender esta magnitud, Dios está muy enamorado de nosotros por toda la eternidad. Cristo es la prueba eterna de que el amor de Dios nunca va a cambiar. El mismo Jesús que restauró a Pedro, después de negarle, sigue restaurando hoy. Bendecido sea su nombre. Dejarme un solo minuto para intentar, dentro de todo este estudio que es muy, muy extenso, mirar un pequeño concepto más. A ver si lo encuentro. Es muy largo. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar la clase. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 35 minutos y es bastante extenso. Pero creo que más o menos se han entendido los dos primeros puntos que queremos transmitir. La grandeza del amor, de tal manera, piensa en eso, tamaño, de tal manera, amó Dios, Él es el origen, te lo voy a dejar para el jueves que viene. Dios amó Dios, el origen, al mundo, el receptor de ese amor ha sido la humanidad. La humanidad ha sido la que es el objeto de su amor. Dice que ha dado a su Hijo. Ese es el precio del amor divino. El precio del amor ha sido que Dios ha dado a su Hijo. Para que todo aquel, habla de la universalidad del amor.
Dios nos ama a todos, da igual la raza, da igual cultura, da igual nación, da igual todo. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Para que todo aquel que en Él crea, hay una condición única para recibir su amor. Todo aquel que en Él crea. Es la única condición. No significa que Dios no te ame, pero para recibir ese amor hay una sola condición. Todo aquel que en Él crea. Y por último, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un regalo en su amor. El regalo de su amor es una vida eterna con Él. Esto, si os parece, lo vemos la semana que viene. Seguimos viéndolo y disfrutando del amor divino. No quiero hacer las clases muy largas porque sé que es a veces agotador estar ahí escuchando a una persona todo el rato. Así que bueno, hacemos una oración y nos despedimos de esta manera y la semana que viene, Dios mediante, seguimos aquí. Muchas gracias por conectaros. Voy a pedirle a Loli, que te veo aquí con tu boli verde, que hagas una oración y con esto nos vamos a despedir. Amén.